Muy buenos días para cada persona, varón y mujer que nos escuchan en esta preciosa mañana por este medio. Bienvenidos al devocional Palabras de Vida Eterna para el día de hoy. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro amado y buen Dios les acompañe a cada uno de ustedes y sus familias hoy y todos los días de sus vidas. Hoy quiero seguir compartiendo con ustedes acerca de la fidelidad en medio de la adversidad. En días pasados estuvimos compartiendo en el capítulo 3 del libro del profeta Daniel y hablamos allí de Sadrach, Mesach y Abednego, tres varones judíos siervos del Dios Todopoderoso que habían sido llevados cautivos a Babilonia por el ejército del rey Nabucodonosor, quienes posteriormente estaban siendo presionados por el rey Nabucodonosor para que adoraran a la estatua de oro que él había levantado. Sin embargo, estos tres varones eran fieles a Dios y prefirieron ser echados al horno de fuego ardiente antes que adorar a otro Dios diferente al Dios verdadero, al Todopoderoso. Vemos como resultado que Dios con su poder descendió de lo alto y libró del poder del fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. La palabra dice que su ropa no se quemó y ni siquiera olor a humo tenían, porque Dios fue fiel con ellos que habían sido fiel con Dios. Hoy, en el capítulo 6 del mismo libro de Daniel, la palabra de Dios dice así: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos frente a otra situación adversa, pero que la fidelidad de este hombre llamado Daniel desencadenó la presencia de Dios para que viniera a librarlo de la muerte. En este momento del capítulo 6 de Daniel estaba gobernando en Babilonia el rey Darío, el sucesor del rey Belsasar, hijo de el rey Nabucodonosor. Cuando Darío comenzó a reinar en Babilonia, llamó a 120 sátrapas y 3 gobernadores. Los sátrapas eran personas que él necesitaba en el palacio para que le sirvieran, pero sobre ellos colocó a 3 gobernadores, dentro de los cuales se encontraba el siervo de Dios, Daniel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, esto me llama mucho la atención a mí. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Alabado sea el nombre del Señor. En los siervos de Dios, en los verdaderos siervos de Dios, debe existir un espíritu superior. Porque cuando nosotros creemos en nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo llega sobre nuestras vidas y nos sella como su propiedad.
entonces ahora en nuestro corazón habita ese espíritu superior. Y Daniel, el rey Darío, está viendo que Daniel tiene un espíritu superior al de los demás sátrapas y al de los demás gobernadores. Y el rey pensó en poner a Daniel sobre todo el reino. Cuando los gobernadores y sátrapas escucharon que el rey Darío pretendía colocar a Daniel para que gobernara en todo el reino, estos varones se llenaron de envidia, estos varones se llenaron de enojo, de rabia contra Daniel. El versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Bendito y alabado sea el Señor. Daniel era fiel y por eso ellos no encontraban la manera de acusarlo ante el rey. Por eso estos varones buscaron al rey Darío y lo manipularon. Manipularon al rey para que promulgara un edicto que prohibiera que no se orara a otro dios diferente a los dioses babilónicos. Estos sátrapas y gobernantes dijeron que no había manera de hacer caer a Daniel a menos que fuera con lo relacionado a la ley de su Dios. Y eso fue lo que hicieron. Manipularon al rey Darío, el rey Darío promulgó el edicto, lo firmó con su anillo y ese edicto no podía ser reversado, porque la ley de Media y de Persia lo prohibían. Cuando Daniel se enteró que había un edicto que prohibía que él orara al Dios del cielo, fue Daniel, abrió las ventanas y las puertas de su aposento y comenzó a orar 3 veces al día, como era ya costumbre. Antes él oraba a puertas cerradas, porque él sabía que la presencia de Dios se buscaba en lo secreto. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo: cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, clama a Dios que está en lo secreto, y tu Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Alabado sea el Señor. Pero cuando él sabe que están persiguiéndolo, que quieren acusarlo y que quieren buscar la manera de que él se caiga, entonces él abre las ventanas, las puertas para que lo vean. Cuando los sátrapas y gobernadores se dan cuenta que Daniel está desobedeciendo el edicto del rey, entonces van y se lo dicen al rey: este Daniel no te respeta, rey, porque no ha guardado el edicto que tú mandaste, sino que ora 3 veces al día. Y dice la Biblia que al rey Darío le pesó, porque ya no había nada que hacer para salvar a Daniel. Ya solamente tocaba que él cumpliera con el edicto y lo envió al foso de los leones. Estando Daniel en ese lugar, vio la gloria de Dios, porque él fue fiel hasta el final, porque prefirió ser echado en ese foso de los leones antes de dejar de orarle a su Dios, antes de buscar la presencia de su Dios. Él prefirió ser echado allí mejor. Pero Dios, amados, varón y mujer que me estás escuchando, Dios es fiel con los que le son fieles a Él. Y cuando Daniel está en el foso de los leones, Dios desciende desde las alturas de los cielos y tapa la boca de los leones, tal cual como lo dice el mismo Daniel en el versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor es fiel
con los que les son fieles. Y Dios sabía que Daniel no había hecho nada indebido, no había hecho nada malo. Por el contrario, era un servidor fiel que servía a su rey de manera honesta, con fidelidad. Pero por este edicto que habían hecho firmar los sátrapas, los gobernadores, el rey tuvo que echar a Daniel en el foso. Pero lo libró el Señor, porque el Señor nos libra de toda clase de mal, de toda clase de situación, cuando nosotros somos fieles a Él. Alabado sea su nombre. En cambio, cuando el rey ordenó que echaran al foso de los leones a todos aquellos que habían acusado falsamente a Daniel, la palabra de Dios dice en el versículo 24 que todavía no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos y se los comieron. Esto nos da a entender algo. Los leones no le hicieron daño a Daniel, no porque no tenían hambre, no porque no se dieron cuenta que él estaba allí. Los leones no le hicieron daño a Daniel porque el Dios Todopoderoso tapó la boca de esos leones para que no le hicieran daño a su siervo que se había mantenido fiel a él. Pero ahora llegan unos hombres malvados, acusadores, envidiosos, y son lanzados al foso de los leones y son devorados por los leones. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es fiel con quien le son fieles a Él. Varón y mujer que me estás escuchando, no importa la situación, no importa la adversidad, no importa lo que tú estés atravesando, sigue siendo fiel a Dios. Sigue obedeciendo a Dios en todo. Séle fiel y el Señor te va a librar de cualquiera que sea tu situación. No importa si estás atravesando por alguna enfermedad terminal, no importa si tienes escasez en tu hogar y no tienes cómo suplir las necesidades de tu familia. No importa si tienes problemas en el matrimonio. No importa si ha muerto un ser querido. Yo no sé cuál sea tu situación por la que estás pasando, por la que estás dolido, por la que no sabes qué hacer. Pero yo te digo de parte de Dios en esta preciosa mañana que sigas siéndole fiel a Dios, porque en su tiempo Él te mostrará su fidelidad. Porque Dios, nuestro amado y buen Dios, es un Dios fiel. Y al que le es fiel a Él, Él lo libra del peligro, lo libra de la maldad y aún de la muerte, como libró a Sadrach, Mesach y Abednego, y como está librando ahora a Daniel de los leones. Si tú permaneces fiel a Dios, Dios permanecerá fiel a ti. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por este devocional. Te ruego que obres en el corazón de cada uno de los varones y mujeres que lo escuchan y les ayude, Señor, para que en los momentos de dificultad, en los momentos más difíciles de su vida, ellos puedan mantenerse fieles a ti. En el nombre de Jesús. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios les acompañe hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.